Sean todos bienvenidos. A continuación voy a presentar la ponencia denominada Fomentando el pensamiento matemático mediante la utilización de la robótica educativa. Mi nombre es Óscar Andrés Rosero Calderón. La robótica educativa actualmente es una tendencia que permite utilizar diferentes medios de manera pedagógica e innovadora. Es así como se logró en este proceso de investigación vincularla al pensamiento matemático. La contribución es que logró desarrollar habilidades matemáticas en los estudiantes de los grados novenos, décimo y 11 de la institución educativa Luis Eduardo Mora Osejo. ¿Cómo se lo hizo? A través de una serie de secuencias didácticas que permitieron a los estudiantes integrar tanto robótica educativa como los diferentes niveles del pensamiento matemático. Es así que para el proyecto se crearon unas hipótesis. Entonces se creó una hipótesis nula donde dice que no había un aporte hacia el pensamiento matemático, pero se dio una hipótesis alternativa donde decía que sí el pensamiento matemático eh, tenía un desarrollo con las secuencias didácticas de robótica educativa. En la investigación se logró demostrar que la hipótesis alternativa era válida y entonces se demostró que los resultados permiten identificar que los estudiantes sí pueden o tienen un aporte significativo a los diferentes niveles del pensamiento matemático cuando trabajan con estas secuencias de robótica educativa. En cuanto a la metodología trabajada dentro de la investigación, se utilizó un paradigma pragmático. Es porque se necesitaba develar la verdad que existía en todo ese proceso y en todo el contexto. Y como lo que se iba a trabajar era una parte muy práctica con diferentes elementos y materiales, entonces se visualizó el pragmatismo como ese aspecto que permitía develar la verdad dentro del contexto. Y también el enfoque que se trabajó dentro de la investigación fue mixto, porque pensábamos que los datos cuantitativos de los formularios no eran suficientes como para lograr integrar todas las diferentes situaciones que se presentan en estas dinámicas pedagógicas de las secuencias didácticas. Así entonces, lo que se hizo fue integrar estos dos enfoques en un modelo mixto y se lo trabajó de la siguiente manera. Cuando se utilizó la parte cuantitativa, se usó un diseño cuasi experimental donde se trabajaron grupos control y grupos experimento. También en la parte cualitativa se trabajó el modelo de Elliott de investigación-acción, que tiene una serie de fases que permiten que a través de un proceso se logre mejorar cada vez más para llegar a una aplicación adecuada de las diferentes herramientas que nosotros vamos a utilizar. Entonces, cuando se integraron los datos cuantitativos y cualitativos, se logró hacer una triangulación que permitió una comprensión completa del fenómeno que estábamos estudiando. Entonces, la metodología que nosotros utilizamos es la metodología mixta, ¿sí? Un proceso holístico que utilizó varias herramientas o varios elementos de recolección de información. Así entonces, se utilizaron unas pruebas cuantitativas de tipo test y retest en los grupos control y en los grupos experimento. Por otra parte, en estos mismos grupos, sobre todo en los grupos experimentos, se utilizaron entrevistas y se hizo una observación participante cuando se realizó la aplicación de las secuencias didácticas ya diseñadas. Para determinar la validez teórica de estos instrumentos se hizo revisión con paneles de expertos y además en los test se hizo una prueba piloto. Es así que dentro de la institución se trabajó una muestra de la población de estudiantes. Si nosotros mirábamos la población total de estudiantes, que es de 229 en grados novenos, décimos y onces para el año 2021, se tomaron 159 estudiantes, que fue prácticamente la mitad de los cursos de todos estos grados. Pero esta
cantidad de estudiantes de 159 está asociada tanto para los que se les aplicó la prueba piloto, para los que se les aplicó los tests en el grupo control y para los que se les aplicó la estrategia y test y retest en el grupo experimento. Podemos decir entonces que dentro de todo el proceso se manejaron unos consentimientos informados, se estableció políticas de confidencialidad y se determinó que el riesgo para los participantes era muy bajo. Así entonces, cuando nosotros ya hablamos de los resultados de todo el proceso, qué es lo que se quiere exponer en esta ponencia, se trabajó con esta fase metodológica. Fue una secuencia de pasos que lograron que al final se obtengan los resultados positivos que obtuvimos del proceso. Entonces se inició con una sensibilización a todos los grados, a involucrados, tanto docentes como estudiantes, un diagnóstico inicial de los conocimientos que tenían, luego una socialización contextual donde incluíamos padres de familia para empoderarlos y para que se metan dentro de esta investigación como unos participantes activos del proceso. Después se diseñó y aplicó las secuencias didácticas con la información obtenida de todos los elementos aplicados y después se hizo una socialización temática donde se pudo compartir ideas de las diferentes situaciones que sucedieron dentro de todo el proceso. Al final se hizo un diagnóstico y una entrevista con grupos donde los participantes de todo el proceso, que fueron el grupo experimento, dieron sus puntos de vista sobre esta estrategia didáctica aplicada. En cuanto a los resultados, se obtuvieron unos resultados positivos. Las herramientas de evaluación se utilizaron las partes cualitativas y las partes cuantitativas, se trabajaron las entrevistas estructuradas y así entonces los resultados pudieron medir cuáles eran los impactos de la intervención, cuál era el aporte de la robótica educativa. Entonces, cuando hablamos nosotros de la parte cuantitativa, se determinó dentro de cada uno de los grados qué situaciones sucedían. Se presentó bastante información, pero lo más notable es que en grados novenos existió un incremento del 34% de estudiantes que superaron el nivel bajo de desempeño. O sea que teníamos una cantidad de estudiantes en nivel bajo y después se logró en los grados novenos incrementar un 34% ese nivel bajo, o sea que prácticamente superaron su conocimiento en la parte de cada uno de los niveles del pensamiento matemático. Antes no se presentaban niveles de rendimiento alto y después de la estrategia sí se presentaron este tipo de valoraciones. Estas valoraciones se hicieron según la escala institucional. Cuando hablamos de grados décimos y 11, entonces, en los grados décimo, lo más significativo es que hubo unas dimensiones como la geométrico-métrica y numérico-variacional que incrementaron significativamente sus valoraciones. Y en grado 11 se dio como un rendimiento más equilibrado entre el antes y el después, pero sí hubo una disminución de la cantidad de bajos y ya se presentaron estudiantes en niveles alto y nivel superior. Cuando nosotros hablamos del análisis de respuestas en el retest o en la prueba final, entonces nosotros tenemos que en el grado noveno hay en lo que es el geométrico métrico, un aumento del 57%. Cuando hablamos de numérico variacional, hubo un incremento de todos los grados, todos superaron los valores anteriores. Y cuando hablamos del pensamiento aleatorio y espacial métrico, también hubo mejoras registradas en todas estas dimensiones del pensamiento matemático. Ahora sí, cuando nosotros tenemos solamente estos datos, lo que necesitamos es observar en qué nivel esta estrategia avanzó o mejoró. Por lo tanto, se utilizó un estimador de diferencias en diferencias. ¿Qué es lo que se hace en este estimador? Se mira los datos de antes, los datos después, en los grupos tanto control como grupo experimento,
y se logra determinar cuál fue la diferencia que existió en este proceso. Entonces se pudo establecer que existió un incremento neto de 2.45 respuestas adecuadas en el retest en comparación con el grupo control. Esto quiere decir que el efecto encontrado es un efecto positivo y significativo cuando aplicamos secuencias didácticas de robótica educativa. Pero no era suficiente, necesitábamos un estadístico que nos permita medir ese nivel de efecto, no el tamaño del efecto, para mirar en qué valor o en qué nivel nosotros lográbamos identificar ese aporte de la robótica educativa. Y es así como se utilizó el estadístico de Cohen. Y acá entonces tenemos estos valores para efectos pequeños de 0.1 a 0.29, medianos de 0.3 a 0.49 y grandes de 0.5 a 0.69. Muy grandes mayores a 0.7. ¿Qué se encontró? Que en el retest el índice alcanzó el 1.092. Por lo tanto, es un efecto muy grande, lo que quiere decir que la indicación es un impacto sustancial en las secuencias didácticas de robótica educativa en los estudiantes del grupo experimental en comparación con... En lo relacionado a lo que son las entrevistas estructuradas, se dio posteriormente de hacer la aplicación de las secuencias y se logró evidenciar cuál era la percepción de los estudiantes sobre la robótica. Entonces, a diferencia de la prueba inicial de conocimientos, los estudiantes ya demostraron una comprensión clara y multidisciplinaria de lo que es la robótica con conceptos acertados y adecuados. También ellos ya se dan cuenta que es una disciplina relevante hoy en día y que tiene implicaciones y aplicaciones significativas en la vida cotidiana. En la parte educativa también se evidencia un conocimiento más avanzado sobre lo que es la robótica y también se destaca que ellos tienen un mayor interés y una mayor comprensión sobre esta materia tan interesante en la actualidad. Finalmente, se pudo establecer que los estudiantes se sintieron a gusto, se sintieron satisfechos con todas las actividades realizadas y con las secuencias que se aplicaron, y dentro de las diferentes expresiones existen muchos de agradecimiento hacia el docente por la metodología que se implementó en todo el proceso educativo. Ya abordando las conclusiones de la investigación, se puede establecer que actualmente existen muchos enfoques pedagógicos innovadores, como es la robótica educativa, que permiten que los estudiantes potencien muchas habilidades. En este caso, se pudieron identificar bastantes habilidades, sobre todo cuando se hizo los diarios de campo, para aplicar estas secuencias didácticas como investigación-acción. Se puede decir que la hipótesis alternativa fue evidenciada de manera concluyente. Las dimensiones del pensamiento matemático, cada una de ellas se vieron fortalecidas, o sea que sí hubo un aporte, y también los estudiantes pasaron el nivel de valoración de la institución a las categorías más altas. También se puede decir que en el grupo control es necesario utilizar este tipo de enfoques pedagógicos porque se logró identificar que los estudiantes tenían muchas dificultades en el desarrollo del pensamiento matemático. Otro aspecto importante es la utilización de los estadísticos, ya que las diferencias en diferencias y también la de Cohen logró establecer de manera acertada que sí realmente existía un efecto positivo con la aplicación de las secuencias. Cuando nosotros hablamos de observaciones y diarios de campo, entonces se destacaron grandes cantidades de experiencias y habilidades adquiridas por los estudiantes a través de esta experiencia tan bonita y significativa. No queda más que agradecer a las instituciones que permitieron el desarrollo de esta investigación y a docentes, estudiantes y directivos de la institución educativa Luis Eduardo Mora Osejo. Muchas gracias por su atención.